Las trenzas de mi vida. Lupita llegó a mi vida cuando ella tenía poco de haber empezado la suya y la mía ya estaba muy avanzada. Era agosto. Lo recuerdo porque mis ramas estaban llenas de nueces y caían al suelo por montones. Llegó de 15 años, con 2 trenzas que la acompañaron toda su vida, con su nariz respingada, de esas que pocas veces se ven en los pueblos. Era alta, erguida, su cara era de curiosidad e incertidumbre. Enrique, su esposo, no era mayor que ella. Prácticamente 2 niños que habían jugado a casarse y se acababan de dar cuenta que esto era real. Le dio un recorrido por los 2 cuartos que conformaban la casa completa y avanzaron terreno adentro para indicarle el cuarto de madera que fungía como baño. Lupita se percató de mi presencia y nos miramos la una a la otra. Me vio como si supiera que yo también la veía y sonrió. Agité mis ramas a causa del viento. Quería darle una señal para que supiera que yo también la notaba. Se dedicaban al campo, como todos en el pueblo. Lupita se levantaba muy temprano a ordeñar vacas o a hacer tortillas, mientras Enrique se encargaba de los trabajos más pesados, sembrando maíz o recogiendo la fruta de los manzanos, duraznos, ciruelos, dependiendo de la temporada que fuera. Ella hacía todo con tanta dedicación y tanta perfección como si hubiera nacido sabiendo exactamente cómo hacer las cosas. En el primer año tenían pocas flores, pero las cuidaba como a un tesoro, y eso fue una cosa que siempre la caracterizó. Su amor por las flores, los árboles, la fruta que cosechaban. Nos hablaba desde que se levantaba, nos contaba los quehaceres que tenía en el día, y nos elogiaba si veía una nueva flor o una nueva rama en nosotros. Todas florecíamos para ella. Tenía miedo. Se recargó de mi tronco y dijo en voz alta: «Creo que estoy embarazada». Lo dijo sin expresión en la voz, y aún no sé a quién iba dirigida esa frase. No sé si me lo dijo a mí o si era para ella misma. Cuánto me hubiera gustado abrazarla, pero solo dejé caer una hoja sobre su cabello. Creo que fue mi manera de decirle que todo estaría bien. Se levantó y volvió a entrar a la casa, irónicamente a barrer el piso de tierra. Con el paso de los meses, vi cómo su vientre se iba abultando más y cada vez la veíamos menos por el cansancio que le ocasionaba la criatura en la panza. A veces con una rama tocaba con su ventana para poder ver cómo se hacía sus trenzas cada mañana. Nació una niña fuerte como su mamá, con unos pulmones potentes como para despertarnos a todos en la noche. Ay, Lupita, solo Dios y yo sabemos cómo sufriste con esa primera bebé, sin saber qué hacer o cómo hacerlo. Llorabas con tu bebé cada que nadie te veía. Todo lo que pensabas y sentías no se lo pudiste decir ni a tus rosas ni a mí, pero te oía rezar en las noches. Y yo, que estoy más cerca del cielo, pasaba tus oraciones para que fueran aún más escuchadas. Con el tiempo volvió a salir al campo. Llevaba a su bebé en la espalda, atada a un chal, siempre platicándole, presentándole a sus plantitas y a las nuevas gallinas que Enrique había traído casi al tiempo que nació Ana. Ah, sí, porque así se llamaba aquella primera bebé. Aprendió a caminar sobre el pasto que me rodea. Qué culpable me sentí cuando en sus primeros pasos tropezó con mis raíces. Quería quitarla de su camino, de verdad que sí. Aún sabiendo que eso era imposible, lo intenté, pero no funcionó. Anita cayó e hizo uso de sus pulmones tan fuertes. Lupita dejó la leña para la estufa y corrió a levantarla. Solo la abrazó, la sacudió y se sentó al pie de mi sombra hasta que ella se calmara. Le enseñaste a amarnos, a cuidar de nosotros, a regar las flores y a no cortarlas, aunque había veces que la descubrías con algunos pétalos en su pequeño puño. Como un pacto no escrito, me contó primero a mí de su segundo embarazo, pero ya no tenía miedo. Estaba creciendo muy rápido. Se le veía en los ojos que ya no era la niña que había llegado años atrás. Me contaba cuando se enojaba con Enrique y me contaba acerca de los nombres que pensaba para ese segundo bebé. Me contó incluso cuando ese mismo bebé nació sin respirar. Lo vi en su mirada, cuando se sentó a mi lado, y al principio no tuvo que decir nada. Por una hora solo lloró. Las semanas que vinieron vi las rosas marchitarse de a poco, así como se nos marchitaba nuestra Lupita. Pero el tiempo hizo su trabajo y volvió a salir a ordeñar vacas y a juntar huevos. Supongo que cuando alguien vive en las condiciones en las que vivían, no se puede dar el lujo de estar triste por mucho tiempo. Después de un tiempo volví a oír su voz hablarme. Sanaba de a poquito, pero nunca dejó de dolerle.
Al poco tiempo se embarazó de nuevo, y así volvió a pasar varias veces más. 10 hijos tuvo Lupita, todos alegres. Todos amaban subirse a mis ramas y recoger las nueces en temporada, e incluso se las lanzaban entre ellos. Cuidaban a los animales y cada vez ayudaban más a sus padres con los quehaceres de la casa y el campo. Esa casa, que cada vez tenía más niños y más flores. Cuando llegó el sexto hijo, ya había 2 cuartos más, y el piso ya no era de tierra, incluso había un baño con todo lo necesario. Se fueron haciendo adultos, y nuestra Lupita también. Sus trenzas cada vez tenían más destellos blancos, pero sus ojos siempre mantenían la luz del día que llegó. Cuando nació su primer nieto la vi acercarse con él en brazos. Se paró frente a mí y me ofreció una sonrisa mientras le descubría la carita al recién nacido. Muchas veces me he preguntado si ella sabía que la veía, que estaba al pendiente de ella, que la quería y que agradecía ser parte de su enorme familia. Un día llegó a la casa. Caminaba arrastrando los pies, con la mirada perdida. No reparó en mi presencia. No pude descifrar de inicio qué pasaba. ¿Era tristeza? ¿Era miedo? ¿Era confusión? No entendía nada, hasta que vi que algunas personas del pueblo se acercaban a la casa con café, azúcar, pan, e incluso algunos traían flores. Enviudó muy joven. Una enfermedad no tratada o algo así pude oír. Es de las cosas que sé que más le dolieron porque no habló de eso, ni conmigo, hasta cumplido 1 año de fallecer Enrique. Sus hijos ya no vivían con ella e hicieron una reunión para saber quién iba a cuidarla. No la dejaron opinar. De ser así, yo sé que les hubiera dicho que no necesitaba que la cuidaran, pero sus ojos cristalinos por la edad y su cabello cada vez más blanco me hicieron creer que tal vez no sería mala idea. Se quedó Martín, el menor de los hombres, aún soltero. Regresó a la casa donde lo vi crecer, y debo decir que me sentí muy feliz de verlo regresar. Pasó poco tiempo cuando Martín ya estaba haciendo una fiesta fuera de la casa a causa de su casamiento. Me encantó que la fiesta fuera en la casa porque yo me sentí como una invitada de honor. Lupita ya no estaba sola, aunque en realidad nunca lo estuvo. ¿Cómo agradezco los años que nos hicimos compañía? Llegó Cuquita, su nuera, y con ella 3 nietas más. Para ese entonces mi Lupita ya no era muy alta. El paso del tiempo hizo que se achicara. Seguía con sus trenzas, ahora sí totalmente blancas, y con un mandil que siempre usaba, aunque a estas alturas ya no hacía quehaceres en la casa. Fue en esos años cuando la casa se llenó de pajaritos porque Cuquita disfrutaba de cuidarlos y silbar con ellos, y de plantas y más flores, que era un gusto que ambas compartían. Lupita se reía con sus nietas como pocas veces la vi reír a lo largo de su vida. Las llevaba a la iglesia cada mes de mayo a ofrecer flores a la Virgen, y yo las veía caminar y alejarse con sus canastas de colores y sus pétalos cayendo, dejando un rastro en el camino. Esa casa creció con Lupita. Había cada vez más cuartos y más baños y el patio seguía floreciendo. No importaba la temporada del año. Cada domingo se reunían en la casa para comer. Cada vez llegaban más carros, más gente, más nietos y bisnietos. Y mi Lupita cada vez se hacía más lenta y más chiquita. Siempre tuve miedo de sentirla lejos. Ella cada vez se hacía hacia abajo mientras mis ramas y mi tronco llegaban más al cielo. Cada vez usaba un suéter más a causa del frío en la espalda. Y cuando podía, salía con ayuda de alguna de sus nietas o de su nuera Cuquita, que para este punto ya era como una hija. La sostenían del brazo y se paraba frente a mí. Nos sonreíamos y ella volvió a entrar a la casa, como si solo saliera a asegurarse que yo seguía ahí. O tal vez era para que yo me asegurara de que ella seguía aquí. Todo el amor que Lupita le dio a sus flores, a los otros árboles, a mí, la vida se lo regresó con el amor de 10 hijos y casi 40 nietos. Sonreía y miraba al cielo y yo no sabía si me buscaba a mí o a Dios. Lo supe cuando estaba por irse a su consulta médica. Antes de irse quiso detenerse a mirarme. Supe que eso era todo. Vi sus manos manchadas por la vejez y pude distinguir sus delicadas venas. Sus ojos lagrimosos me sonreían como tantas veces. Y me dijo adiós. Él adiós. Acarició mi tronco por última vez.
Se subió a la camioneta y no me perdió de vista hasta que dobló en la esquina. Su partida me rompió el alma. ¿Por qué se iba mi compañera de vida? ¿Quién iba a platicar conmigo? Por mucho tiempo tuve miedo de sentirla cada vez más lejos sin darme cuenta que mientras ella se hacía más pequeña se acercaba más al cielo. La sentí en el viento, la vi en el cielo y sobre todo la sentí en mis raíces, raíces que ambas fuimos haciendo en ese pedazo de tierra. Lupita dedicó su vida al amor, amor a Enrique, amor a sus hijos y a sus nietos, pero pocos saben lo mucho que dedicó su vida a nosotros. Nos dio vida y nosotros a ella. Sus 90 años de vida, de los cuales 75 pasamos juntas, me dieron la fuerza para vivir y seguir viendo a su familia crecer 1000 años más.